y vamos a estudiar la palabra de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 2, las bodas de Caná. Son 12 versículos. Juan capítulo 2, verso 1 al 12. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Juan 2, 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Oramos. Padre nuestro, te damos tantas gracias por hacernos tus hijos. Qué honor llamarnos hijos del Dios creador. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Y Señor, que tu palabra sea esa leche espiritual no adulterada que nutre nuestra alma, ese pan y ese alimento sólido. Señor, que seamos un pueblo bien nutrido espiritualmente. Danos hoy de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy estamos iniciando la serie, ¿cómo se llama? Jesús en las casas. Jesús en las casas. El domingo pasado hablé de este tema y compartí un poquito sobre Apocalipsis 3:20, a donde el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta de tu casa, llamando. Si oyes hoy mi voz y abres la puerta, entraré y cenaremos juntos como amigos. Y estábamos meditando en los muchos problemas que existen detrás de las puertas de las casas. O sea, de puertas para adentro hay mucho dolor, mucha pobreza, mucho pecado, mucha desesperación de las puertas para adentro. Afuera,
casi nadie sabe lo que está sucediendo adentro de una casa. Y bueno, Jesús iba a las casas. Quería saber qué sucedía de puertas para adentro. En unas casas encontró luto, en otras enfermedad, pero en toda casa donde Jesús entraba, el ambiente cambiaba. Lo malo se iba y lo bueno comenzaba. Siempre dejó Jesús en las casas una bendición. A veces dejaba amistad, a veces perdón, a veces sanidad, a veces vida nueva. Siempre donde Jesús entra, deja algo bueno. Y Jesús puede entrar en este tiempo en nuestras casas a través de sus discípulos. El Señor Jesús dijo: el que a vosotros recibe es a mí, al que me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí solamente, sino que recibe también a aquel que me envió, al Padre Celestial. Entonces, una persona que lleva la palabra de Dios a las casas es portadora de la presencia de Dios. Amén. O sea, los que llevamos la palabra de Dios somos portadores. Jesús vive en nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la dirección de Dios para encontrarlo? Me gustaría saber la dirección. A donde están los discípulos con la palabra, esa es la dirección de Dios. Y Jesús quiere entrar a nuestras casas. Aquí, en este pasaje, vemos que Jesús entra a una casa que está de bodas. ¿A quién le gustan los matrimonios, las bodas, asistir? Jesús entra ahí. O sea que Jesús también era un hombre social, porque él también participaba de las fiestas, pero él era luz aún en las fiestas. Él no se ponía como a emborracharse como otros, no, pero ahí vemos a Jesús, el hombre social. No es un delito ser felices. Él también sabía sonreír, compartir con otros. Está en una boda, se está gozando con los de la boda, ¿sí? Y bueno, es que hicieron una boda y parece que María era parte de la organización de la boda, porque a ella fue que le dijeron que no había vino, o ella era como parte de la organización. Es más, algunos dicen que el que se estaba casando era Juan, hijo de Salomé, hermano de María, o sea que María era como la tía del novio. No lo dice la Biblia, pero la tradición lo calcula, lo dicen. Entonces María era como parte de la organización. Por eso fue que cuando faltó el vino, acudió a Jesús. Entonces ahí empezamos a observar los invitados a la boda. ¿Sí? Si usted no se ha casado, el día que se case, ¿quiénes van a ser sus invitados? ¿Cuántos recuerdan el día que se casaron? ¿Lo recuerdan con gratitud o con mucho pesar? ¿Para cuántos fue buena decisión casarse? Muy bien. ¿Y quiénes fueron sus invitados? ¿Quiénes van a ser los invitados de los que están por casarse? Bueno, generalmente, ¿quiénes son los que asisten a la boda? ¿A quiénes que uno invita? Póngale cuidado cómo somos muchas veces. Cuando se va a invitar a una boda, ¿en quién se piensa? Pues a veces toca hacer una lista reducida porque pues vale mucho, ¿verdad? Ok,
y hacen una lista por ahí de 70 personas, más o menos. ¿Ok? Otros más reducido, 20 personas. Pero cuando están haciendo la lista los novios, ¿en quién piensan como invitados? Les voy a decir más o menos nuestra cultura. Primero se piensa en los seres queridos más cercanos. ¿Cómo no va a invitar a la mamá, al papá, a los hermanos? Entonces los parientes más cercanos son los primeros. Ok, después ¿en quién se piensa? En los amigos que tienen dinero. ¿Verdad que así? Sí. Porque algunos piensan recuperar ahí lluvia de sobres. ¿Quiénes asisten realmente a las bodas? Los invitados más cercanos, los amigos más adinerados y los colados. Siempre, yo no sé, hay gente fanática para asistir a entierros, no se pierden un entierro. Hay otros que no se pierden una boda, no sé cómo se las arreglan, pero van de boda en boda, sin ser invitados. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes estaban aquí? ¿A quién habían invitado? Bueno, pues esta parejita que se está casando parece que es una pareja de jóvenes muy espirituales, muy inteligentes. ¿Por qué? Porque dentro de sus invitados, parece que de los primeros invitados fue Jesús, y me parece algo maravilloso. Ahora, cuando las parejas se unen en unión libre, que no son casados por la iglesia, eso equivale a no invitar a Jesús a su boda. Por eso es que es importante que las personas se casen por la iglesia para que reciban la bendición. Casarse por la iglesia es como invitar a Jesús a su matrimonio. Pero algunos le huyen al matrimonio. Le prometieron a la señora que se iban a casar, ya tienen 3 hijos y todavía la están probando a ver si es buena ella. ¿Cómo se le ocurre? Ok. ¿Y qué dice la palabra? Que les empezó a faltar algo importante. Ya de entrada en el día de la boda ya hubo un faltante. ¿Sí? Bueno, muchas veces nos casamos y no nos casamos con la provisión completa. Pues algunos sí piensan en casarse cuando tengan casa propia, pero si todos pensamos en ese plan, lo más posible es que muchos no alcancen a casarse. Entonces no se puede esperar que se tenga de todo. Allí faltaba algo, ¿sí? Pero gracias a que Jesús estaba presente, hubo solución. Ahora, lo que faltaba allí era algo físico, material. ¿Qué era lo que les faltaba? El vino. ¿Qué era lo que les faltaba? El vino. ¿Sí? Ahora, no es que la Biblia esté respaldando la borrachera. No. Esos judíos eran como muchos ingleses o franceses que saben tomar el vino sin embriagarse. Lo que la Biblia reprocha, resiste, reprende, es la borrachera. Un creyente no debe ser un borracho. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, el asunto, porque yo me casé y la verdad es que me faltaban muchas cosas, porque yo me casé y me fui a vivir en la casa de los suegros.
en la misma alcoba que había sido la alcoba de la niña de la casa, que era mi esposa. Ahí me metí yo, ahí, en esa alcoba. Duré 1 año y 2 meses ahí en esa alcoba, ya casado, por supuesto. Y a los 2 años, al año y 2 meses, me fui a pagar arriendo. Pero me faltaban algunas cosas. Nosotros nos casamos solamente con la cama, que no puede faltar, y una mesita de noche y una lámpara. 3 cosas teníamos. No teníamos nada más. Y como en la casa del suegro había de todo, había vehículo, había nevera, todo lo que se necesita en una casa, pues entonces yo no me preocupaba por comprar, porque además ¿a dónde lo meto? Lo que comprara. Entonces vivir en la casa de los suegros pues fue bueno, pero me detuvo en mi progreso personal, porque yo no me estaba esforzando, yo no estaba soñando nada, ¿sí? Y el asunto en mi vida fue que después de casado, a mí no me faltó el vino, a mí me sobraba el vino porque yo sí era borracho, me volví un borracho. Entonces no me faltaba el vino, pero me sobraba el vino. Y eso sí me perjudicó. Pero gracias a Dios, después de que yo invité a Jesús a mi vida, a mi corazón, todo empezó a cambiar. Lo que faltaba, Dios lo proveyó. Y lo que a usted le falta, Dios lo puede proveer por medio de la fe y nada le va a faltar. Muy bien. Jesús manifestó su gloria, dice en el verso 11, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿En dónde manifestó su gloria Jesús? En un hogar. Es en el hogar donde debemos demostrar lo mejor de nosotros. ¿Sí? ¿Qué puede ser lo mejor de nosotros? La amabilidad, la ternura, la paciencia, la fe. Lo mejor de nosotros es en el hogar a donde debemos de manifestarlo. A veces los extraños ven lo mejor de nosotros, pero los que viven con nosotros ven lo peor. Me voy a explicar ahora. A veces los extraños ven lo mejor de nosotros, muy amables, muy llenos de fe, llenos de amor y de ternura, con mucho gusto, y todo el mundo tiene un excelente concepto de nosotros por fuera, porque es que qué lumbrera de muchacho, por fuera, afuera, en el empleo, en la iglesia, en el bus, en la oficina, manifestamos lo mejor de nuestra fe y de nuestro cristianismo, pero adentro en casa no conocen lo mejor de nosotros, sino lo peor. Allá no hay fe, allá no hay ternura, allá hay malos tratos, mal genio. Pero ¿a dónde fue que Jesús manifestó su gloria? En un hogar. Amén. Entonces, que lo mejor de nosotros se manifieste en casa, a donde nosotros vivimos. Amén. Por ahí vamos aprendiendo, ¿no? Porque por fuera, qué lumbrera de Señor, qué ternura de señora, qué dulzura de mujer. Pero en la casa no hay esa dulzura. Entonces el Señor dice, no, primero, lo mejor de ustedes debe manifestarse primero en la casa. Y vemos aquí la fe de María fue que se dirigió a Jesús cuando algo iba mal. Y ella enseñó a la gente, vayan a Jesús y hagan lo que Él les dice cuando algo empiece a ir mal. Vamos a aprender 3 cosas importantes. El tema de hoy, ¿cómo se llama?
Un milagro de provisión. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Un milagro, porque estaba faltando algo que era importante en medio de la boda. Iban a quedar humillados esta familia, avergonzados, y Jesús no quería esa pena. Jesús no quiere que usted pase vergüenzas, ¿sí? Cuando las cosas le empiezan a faltar. ¿Y qué hacer si no me alcanza? ¿Qué hacer? ¿Cómo suplo? Entonces, el tema de hoy es un milagro en el hogar, un milagro de provisión en la casa. A veces muchos de los problemas entre la pareja, el matrimonio, comienzan o tienen como causa la falta de finanzas. Empieza a faltar el dinero, no alcanza, muchas deudas, y empiezan los problemas en la pareja, a no entenderse, a pelear, a maldecir, pero todo por causa del dinero. Y pasa aún en familias de la fe cristiana. Entonces, vamos a aprender 3 cosas importantes según estas bodas de Caná. Primero, aprendemos que existe una provisión milagrosa, porque aquí hubo el primer milagro. Mire, en el libro de Juan se registran 7 milagros principales. Hay un octavo después de la resurrección, pero antes de la resurrección Juan registra 7 milagros, y este de las bodas de Caná es llamado el primer milagro. Este principio de señales hizo Jesús, dice Juan. ¿Sí? Entonces, existe una provisión milagrosa, esa conversión del agua en vino, eso es un milagro. Entonces, la primera enseñanza en cuanto a cuando nos falta la provisión es que Dios puede proveer de forma milagrosa. ¿Cómo es? Existe una provisión milagrosa. Los israelitas tuvieron la oportunidad de ver muchos milagros, pero ¿cuándo fue que vieron los milagros de provisión especialmente? Cuando ellos estaban cruzando el desierto. Cuando ellos pasaban por el desierto, los milagros no los vieron fuera del desierto. Y un desierto, ¿qué es para nosotros? Es un tiempo difícil. A veces un tiempo difícil económicamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a experimentar que Él es el proveedor si nunca nos falta? Pensemos en eso. ¿Cómo vamos a conocer el Jesús que provee si nunca nos falta? Tiene que faltarnos para que Él se manifieste. Muchas veces si no nos falta, ni siquiera sentimos la necesidad de Él. Pero a veces Dios permite que a su pueblo le falten las cosas y que pase por desiertos económicos para poderse mostrar. Amén. Y los judíos pasaron 40 años en el desierto. ¿Y cuál era la experiencia de ellos en el desierto? Vivían supremamente incómodos, porque vivían en medio del calor y en tiendas. Eso es vivir incómodos. No había ningún lujo para ellos. Les cortaban el agua. A alguien aquí le cortaron el agua y no sabe cómo pagarla. Pues que a veces no había agua por 2, por 3 días y empezaban a angustiarse. Esa era parte de su desierto. No habían comidas especiales todos los días
comían maná. ¿A qué se asemeja el maná? Como a la yuca, todos los días yuca. ¿Qué tal? Mamá, ¿de qué es el jugo? De yuca. Algo así, no había una comida, una chuleta sabrosa, no, por mucho tiempo no veían comidas especiales. A veces sucede que no se puede llevar a los hijos a un restaurante durante varios meses. Toca maná por la mañana y maná por la noche, maná al mediodía. Todos estos judíos estaban desempleados. ¿Cómo iba a venir la provisión? Hay alguien aquí que se identifica con los judíos. Está pasando un desierto así. Está desempleado, le cortaron el agua. No puede llevar a una comida especial ni siquiera el Día del Padre. O sea, no se puede, son tiempos difíciles. No puede hacer su mercado en el súper, sino que tiene que ir a la plaza allá donde es más baratico. Tiempos de desierto, pero en ese tiempo de desierto, Dios proveía de manera milagrosa. Amén. Y allí aprendieron a conocer a Dios como su proveedor. Allí aprendieron a depender de Dios. Yo fui un hombre trabajador, valiente, rebuscador. Algunos me decían el paisa porque no me dejaba de la vida. Recursivo. Nunca permitía que faltaran las cosas en casa. No me colgaba en el arriendo. Valiente trabajador. Pero cuando se me cerraron las puertas, toda esa experiencia y esa fuerza de trabajo, ese heroísmo y valentía ya no me alcanzaban. ¿Sí? Y me quedé sin trabajo. Entonces, ¿de dónde iba a venir la provisión? Escúcheme bien. Así la situación suya sea bien difícil y se le hayan cerrado las puertas y se haya quedado sin empleo, aún en esas circunstancias sin empleo, Dios puede suplir milagrosamente su necesidad. Aplauda al Señor. Entonces, lo primero que estamos aprendiendo acá es que existe para el pueblo de Dios una provisión milagrosa. Y es en nuestro desierto donde podemos conocer a Jesús como nuestro proveedor. ¿Cuántos conocen aquí a Jesús como su Salvador? Levante la mano, su Salvador. Ahora se les quiere revelar como el que provee. No solamente soy Salvador, no solamente te protejo del infierno, sino que puedo, si crees en mí, puedo suplir tu necesidad milagrosamente. De tal manera que la gente se queda con la boca abierta. Amén. Muy importante. Bueno, la Biblia dice que Dios proveyó a muchos hombres de manera milagrosa. Elías en Primera de Reyes capítulo 17 y el capítulo 19, en un tiempo de escasez, hambruna terrible sobre la tierra, no había llovido por 3 años, así que no habían cosechas, había mucha hambre, estaban persiguiendo a Elías por ser un predicador. El Señor le dijo: escóndete, yo te voy a dar, escóndete para que no te maten. Yo te voy a dar mi provisión, no te preocupes, que no hay empleo, que no hay mercado. Va a ser milagroso. Vas a beber el agua que queda en el río Querid. Y voy a enviar a los cuervos para que te sostengan. ¿Y qué representan los cuervos? A veces gente mala, porque los cuervos son como animales comedores de carroña,
Pero dice, estos cuervos te van a traer pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Carne cuando no había carne. Y Dios proveyó de esa manera. Después se acabó el agua del río Querit porque no llovía. Y dijo, te voy a proveer, voy a usar a una viuda pobre que se está muriendo de hambre. La voy a usar para que te alimente a ti. Y voy a hacer un milagro. Pero ve y predícale primero. Entonces Dios usó formas milagrosas. Usó los cuervos, usó una pobre viuda, más adelante usó ángeles. Ahora, si usted me dice a mí, pastor, ¿usted ha visto milagros de provisión en su vida? Sí, especialmente en mi tiempo de desierto. Si usted está pasando por un desierto económico, no se sienta exclusiva, no se sienta exclusivo diciendo, pobrecito, yo soy el único. No, no es el único. Muchos, y yo les digo, la mayoría hemos pasado por escasez. Siendo aún cristianos y obedientes, Dios prueba nuestra fe, pero es que se quiere mostrar a nosotros como nuestro proveedor milagroso. Amén. Ahora me acuerdo de muchas cosas que tal vez les he contado, pero que hoy les puedo recordar. Era un tiempo económico muy difícil. Teníamos al primer niño, ese que ven por ahí que se llama Leonardo, que es el pastor de jóvenes, el primer niño. Pero el tiempo era muy duro, económicamente, muy difícil. Pasamos tiempos difíciles. Nosotros que nos habíamos ido de la casa de los suegros, cuando salimos de la casa de los suegros no éramos cristianos. Después que salimos de allá fue que me convertí a Cristo. Pero Dios me probó siendo cristiano. Además yo tenía el lastre de las deudas de la vida pasada y no las había podido pagar. Jesús había pagado mi deuda, pero yo tenía que pagarle todavía a la gente y le debía plata a mucha gente. Entonces nosotros vivíamos en una casa en arriendo, pero bonita, vivíamos felices, pero en ese tiempo de prueba se nos hizo muy difícil seguir pagando esa renta. Nos tocó irnos para una casa bonita, pero más pequeña. Y después de un año en esa casa, tampoco podía pagar la renta. Ya estaba tan difícil que fue cuando yo me postré al Señor. Señor, ayúdame. ¿Qué voy a hacer? Sé que me toca apretarme el cinturón, Señor, porque las finanzas no me alcanzan. No puedo vivir en este barrio, en esta casa tan bonita. Me toca otro lugar, pero no sé a dónde. Señor, no tengo ni para pagar una renta barata. ¿Qué voy a hacer? Esa era mi oración. Y estoy ahí postrado de rodillas cuando siento en mi corazón que debo de volver a la casa de los suegros. Después de que había salido peleando y menospreciándolos, porque no era cristiano. Y yo me humillé delante del Señor. Señor, no, allá no, por favor. Si es posible, pasa de mí esta copa. Allá tuve que ir donde los suegros, pero ya no orgulloso como salí, sino ahora humillado. Allá fueron los tiempos difíciles, sí. Y bueno, me acuerdo que mi esposa subía al piso donde vivían los suegros a tomar un poco de sopa para los niños, a veces sin que la mamá se diera cuenta. Espero que haya confesado ese pecado, ¿no? Ok. Eran tiempos tan difíciles, pero yo empecé a ver los milagros del Señor. ¿Sí?
En un día así difícil, yo salgo con mi corbata, con mi maletín, no tenía trabajo, pero yo era diligente, salía a rebuscarme. Cuando iba por un gran potrero, por los lados del aeropuerto El Dorado, y voy ahí cantando el Señor. En ese potrero habían unas vacas ahí, y de pronto, pasando cerca de las vacas, veo un rollo de billetes tirado en el piso. Me acuerdo que me dio miedo levantarlos porque de pronto será de alguien. Y miré las vacas y dije, de las vacas no es la plata. ¡Wow! La verdad no me acuerdo la suma, pero era buen dinero para esa escasez que yo estaba viviendo. Llegué a la casa, le conté a mi esposa, lloramos de la alegría. Dios empezó a proveernos de una manera milagrosa. Nos llevaban regalos, donaciones de personas que nunca esperábamos. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Existe una provisión milagrosa. Aquí en estas bodas faltó el vino, pero milagrosamente el Señor suplió lo que faltaba en esa casa. Amén. Usted de pronto dice, ¿qué hago? Mis deudas superan a mi salario, no sé qué hacer. Les digo que el Señor no está limitado a su salario. El Señor no está limitado a sus negocios. Por encima de ellos, Dios puede hacer algo grande porque existe el poder de Dios para suplir a su pueblo. Entonces los judíos en el desierto, todo era milagro para ellos. Comer era milagro. Cuando uno la está pasando mal, comer es milagro. Eran milagros. ¿De dónde venía el pan para ellos? Del cielo, el maná. El agua salía de la roca. Esos son milagros verdaderos, ¿sí? La ropa, escucha bien, no podían comprar ropa. Cuando uno está pasando un desierto, no puede comprar ropa en ese tiempo. Además, en el desierto, ¿dónde hay almacenes? Nada. Entonces, ¿sabe cuál era el milagro? La ropa les duraba mucho tiempo. Los judíos con su ropa como de bel rosita, o sea, parecían nuevos siempre. Milagros del Señor. Entonces esa es una buena noticia. Primero, existe una provisión milagrosa cuando usted está siendo fiel al Señor, pero pasa por un momento de desierto económico. Acuérdese que Dios no está limitado a su negocio, y acuérdese que Dios no está limitado a su sueldo, sino que Él es superior a eso y Él puede sacarlo adelante sobrenaturalmente. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, primero, existe una provisión milagrosa. Segundo, Jesús siempre nos da las mejores cosas. La calidad del vino que Dios proveyó en esta casa era el mejor de los vinos. Cuando se lo presentaron al maestresala, o sea, al director de la boda, al organizador, ¿qué fue lo que dijo él? Llamó al esposo y dijo, ¿qué pasa? En todas las casas el mejor vino lo sirven de primero, ¿y usted por qué lo dejó de último? El mejor vino, es que ese maestresala era un buen catador de vino. O sea, el vino que el Señor trajo en esa boda no fue vino Sansón. No, fue de los mejores y más exquisitos vinos. En este pasaje Jesús recibe un nombre. En este pasaje de las bodas de Caná, a Jesús se le llama Jesús, el Señor de la calidad. ¿Cómo es? Jesús, el Señor de la calidad. ¿Por qué? Porque fue cuando hizo el milagro, no le dio cualquier vinito,
Dejémosle a esta gente un vaso de chicha. No, no. Vino, pero exquisito, lo mejor. Entonces, ¿qué aprendemos hoy en las bodas de Caná? Existe una manera de provisión milagrosa, pero cuando Dios da a sus hijos, siempre les dará lo mejor. ¿Quién se queda con esta palabra? Lo mejor. Vamos, ese aplauso al Señor. En Mateo capítulo 7, versos 7 al 11, Jesús está enseñando a pedir, está enseñando la oración. Y Él dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Atención, ahí comienza lo bueno. ¿Quién de vosotros, siendo malos, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pide al hijo un pescado, le dará una serpiente. O si pide un huevo, le va a dar un escorpión. No. Mire este tema tan tremendo para hoy día del Padre, ¿sí? Si vosotros, siendo padres no tan buenos, malos, sin embargo saben darle lo mejor a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Vino Sansón? No, dará buenas cosas a los que le pidan. Si los padres malos saben dar lo mejor a los hijos, porque los papás queremos dar lo mejor para los hijos. Uno cuando va a matricular a su niño por primera vez, el mejor colegio. ¿Es así o no? Cuando les va a comprar ropa, la mejor marca para mi muchacho, para mi niña, las mejores vacaciones. O sea, uno es que es lo mejor para su niño. Si eso hacen los padres malos, ¿por qué van a desconfiar ustedes del Padre Celestial, que es el más bueno de todos? Él va a dar buenas cosas, cosas de calidad. Vamos, ese aplauso al Señor, nuestro Padre Celestial, hoy día del Padre. Mire lo que estamos aprendiendo tan bueno. Primero, cuando hay desiertos y escasez, falta de provisión, existe una provisión sobrenatural, milagrosa. Número dos, cuando Dios da a sus hijos, Él siempre le da lo mejor. Desde el amanecer de la Biblia, cuando Dios hizo al hombre, el primer hombre llamado Adán, lo puso en un paraíso, lo mejor para este primer hijo. Sí, muchos árboles frutales, mucha provisión. No pensó mezquinamente para los hijos. Hay padres que hoy en día, el día del padre, tienen que corregir, son como mezquinos con los hijos, ¿sí? Pero el Dios Padre siempre da en abundancia y da lo mejor. Puso a Adán en un paraíso y después se quedó mirando al hombre y pensó: Dios, no es bueno que el hombre esté solo, algo le falta. Le voy a dar algo de lo mejor de lo mejor. ¿Y qué le dio? A la mujer. Padres, hoy día el Padre, ¿qué haríamos nosotros sin mujeres en esta vida? ¿Ah? ¿Creen que las mujeres, en el caso mío, yo estoy rodeado de mujeres? ¿Sí? Está mi esposa, están las hijas, están las nietas, está la suegra. Mamá ya no está porque ya partió. Pero las mujeres son
una muestra de que Dios siempre da lo mejor. Amén. ¿Cuántos hombres dicen amén? Lo puso en un paraíso, le dio la mujer, y cuando el hombre la embarró, el hombre pecó, no pensó en destruir al hombre, sino que le dio lo mejor de lo mejor. Envió a su Hijo Jesucristo para que el hombre alcanzara la redención. Usted siempre ve a Dios dando lo mejor a sus hijos. Y fíjese algo que les voy a decir. Dios quiere que hoy, ¿sí?, el día del padre, sobre todo los padres, las mujeres pueden hacerlo, pero es que el padre es el que lleva la dirección de la casa. Aprendamos a soñar en grande. Si Dios da lo mejor, Dios dice, piensa en lo mejor, renueva tu mente. Póngale cuidado cómo es, aquí hay como diferentes niveles de economía. Si tu hijo pide pan, pues tan humilde que solo pide bajito, pan. Entonces su padre no le va a dar una piedra, le quiere dar lo mejor, no una piedra. Pero después como que el hombre se anima a pedir más alto, ya no pide pan, ahora pide huevo. Eso ya es otro nivel de economía, ¿cierto? Y por último, ¿qué se alienta el hombre a pedir? Pescado, caviar. ¿El Señor qué está diciendo con eso? Hijos, yo les quiero dar lo mejor. No sean conformistas. Los invito, los desafío a que renueven su manera de pensar. Alabado sea Dios. A que sueñen en grande, porque Dios es un Dios grande. Ay, cómo quisiera que se alegraran más ustedes, que le dieran el aplauso que el Padre Celestial merece. ¿Qué me está diciendo Dios hoy el día del Padre? Pues es que es el Padre más bueno que existe. Nuestro Padre no es pobre, es rico. Y entonces lo primero que es, mire, yo tengo una provisión milagrosa, no te preocupes. Si los negocios van mal, si quebraste, vuélvete tu corazón a mí, porque yo te puedo proveer de una manera que tú no sabes, sobrenaturalmente. Y el Señor está diciendo, y yo quiero darte lo mejor. Alguien está pidiendo aquí por una esposa. Ay, Señor. Pero entonces, si no ha renovado la mente, ¿sabe cómo va a pedir? Dame una esposita, Señor. Pero le sale una esposita bajita. Ay, ¿por qué me la diste tan bajita? Pues me pidió una esposita. Hubiera pedido una esposota. ¿Sí? A ver, es como de una manera jocosa. ¿Por qué no piden lo mejor? Dios quiere dar la mejor esposa, el mejor esposo. Pero usted tiene que renovar la mente. Usted que estaba acostumbrado a que yo, si me toca dormir en hamaca, no hay problema. Y la mujer allá en una colchoneta. No, es que así era en la costa, es que así. No, ¿qué le pasa? Bueno, perdón, lo de la costa, no. También en Bucaramanga. ¿Cuál era el problema que Dios tenía para usar a Abraham? Que Abraham no renovaba su mente. Abraham pensaba en un hijo y el Señor tenía multitud de hijos para él. En la palabra hubo un hombre que se llamó Jabes, que no se conformó. Él tenía buena provisión y sin embargo dijo: Señor, si ensancharas mi territorio, como quien dice, si ensancharas mi empresa, yo usaría ese dinero para ti, para tu reino. Entonces, no sean escasos en su manera de pensar. Padres de familia, ustedes son los responsables en soñar un sueño grande para los suyos. Ustedes deben de superar la economía
que alcanzaron sus papás y deben de aspirar a que sus hijos los sobrepasen a ustedes. Porque tenemos un Dios grande, bueno y poderoso que quiere dar lo mejor a sus hijos. Ese aplauso no tiene ánimo. Vamos en el nombre de Jesús. Y no me salga con que yo que voy a soñar si ya estoy viejo. Abraham era viejo y ahí fue cuando se convirtió en un soñador. Sueñen con lo mejor, la mejor empresa. Amén. Sueñen con el mejor esposo. Yo que voy a soñar con el mejor esposo si ya estoy amarrada a este. Es que Dios lo puede cambiar sobrenaturalmente por hacerlo mejor. Yo no sé si alguien se está animando, alguien está recibiendo fe en esta mañana. Amén. Entonces, el Señor siempre quiere darnos lo mejor. Amén. El mejor ministerio. Amén. Muy importante. Y por último, Jesús necesita nuestra fe para respondernos. Fíjense las tres cosas que estamos aprendiendo. En la historia de las bodas de Caná, primero existe una provisión milagrosa. 2, cuando Dios da, Él siempre quiere dar lo mejor. Es una invitación a renovar nuestra manera de pensar. ¿Sí? A no pensar en la hamaca, sino en esa cama tan especial, ¿sí? Ese colchón moderno. Renueven la mente y créanle a Dios. Pero el último punto es Jesús. ¿Qué necesita para hacer estas cosas? ¿Qué necesita Jesús para proveer, hacer el milagro, proveer sobrenaturalmente y dar lo mejor? ¿Qué necesita? Él lo hace si tenemos fe. Aquí hubo unas personas en medio de la boda que tuvieron fe. Por eso Jesús pudo hacer el milagro. Si no, no lo hubiera podido hacer. ¿Y quiénes eran? Los sirvientes. ¿Sí? Entonces viene María y le dice: no tienen vino. ¿Sí? Y el Señor dijo: bueno, pues ese no es nuestro problema, señora. Ahora, esa palabra mujer no es una palabra irrespetuosa, era una palabra de honra, como si le dijera señora. Sí, pero en el sentido de honra. No ha llegado el momento, señora. Entonces ella miró a la gente y dijo: hagan lo que Él les dice. Póngale cuidado a esa palabra, bien importante. ¿Qué dijo María? A los siervos, hagan lo que Él les dice. Pues Jesús empezó a dar instrucciones. Dice la Biblia que habían 6 tinajas. Imagínese usted como, yo me imagino del tamaño de las tinas de un baño. ¿Sí? Dice la palabra que habían más o menos 1000 botellas por cada tinaja. Perdón, 500 botellas por cada tinaja. O sea, el resultado era que sumado las 6 tinajas iba a dar 3000 botellas. Y el Señor dice: llenen las tinajas de agua. Esas tinajas estaban ahí para la purificación de los judíos, para hacer sus ritos, lavarse en las manos antes de comer y lavarse en los pies, pero eran rituales, pero estaban vacías. Y entonces el Señor dice: llenen las tinas de agua, ¿sí? Porque yo voy a dar la provisión. Y usted se imagina a los siervos diciendo: pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con el milagro? Lo que les falta es vino, no agua. Llenen las tinajas de agua. Y hasta el borde las llenaron, le hicieron caso. Pero la prueba de la fe de los siervos, ¿sabe cuál fue?
cuando el Señor Jesús dijo, ahora comiencen a servir, como si fuera vino, pero era agua. ¿Usted qué hubiera hecho? Yo tengo ahí las copas y todo, empiezo a servir agua. Tengo agua en mis manos. Ahora vaya y reparta. ¿Cómo voy a repartir agua? Pero ellos creyeron. Ellos no discutieron con el Señor, sino que hacían lo que el Señor les mandaba. Y en el momento que ponían en las mesas el vino, ya el agua ya se convertía en vino. Eso pudo hacerse gracias a que hubo alguien que tuviera fe. ¿Cómo funcionan los milagros? Dios da una orden. Nuestra parte es obedecer, pero Dios es el que hace el milagro. Usted debe de hacer todo lo que Dios le manda y debe de hacerlo sin discutir y creyendo. Si usted le obedece al Señor, Dios hará el milagro. El Señor dijo a Pedro, boga mar adentro, rema para adentro, echen la red, aunque no había peces. Pero él obedeció. A unos leprosos le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, muéstrense al médico. Estaban leprosos, pero ellos mientras obedecían, mientras iban hacia el médico, quedaron sanados. El Señor dice, da los diezmos de todo. Haced todo lo que Él les diga si quieren ver el milagro financiero. Amén. Eso se llama fe. Voy a terminar diciendo, nosotros aquí en Misión Carismática Internacional somos la consecuencia, el resultado de fe. Y muchas cosas que estamos viviendo ahora han sido provistas milagrosamente. Que nosotros éramos una iglesia tan pequeñita, después fuimos creciendo. Estábamos en una bodega que la llamábamos Los Búcaros y luchábamos tanto para pagar la renta. La renta mensual eran 7 millones de pesos allí, pero se luchaba tanto. A veces la gente no sabe sino critica. ¿Qué harán con los diezmos? Pero vale sostener una iglesia, sostener empleados. Luchábamos y estábamos creciendo, pero Dios puso en mi corazón que tomáramos un lugar más grande. Y ahí pusimos la mirada en lo que se llamó la bodega de Coltabaco. ¿Cuántos estuvieron allá, Coltabaco? Pero pasar de un lugar a otro, la renta se subía demasiado. Era pasar de 7 millones a 20 millones de arriendo. Y no teníamos el dinero, pero Dios puso esa convicción en nosotros. Y a algunos les parecía una locura. ¿Cómo si luchamos para pagar acá? ¿Cómo nos vamos a otro lugar? Y nosotros lo hicimos. Y tan pronto nos pasamos a ese lugar, el Señor empezó a proveer sobrenaturalmente para los nuevos gastos. Este lugar a donde estamos nosotros es producto también de fe. Hay una gran diferencia. Aquí no vivimos en arriendo, sino vivimos en propiedad para la gloria del Señor. Dios nos ha dado el mejor de los lugares. Una observación pequeña. La gente no podía beber tanto vino, 3,000 botellas. Eso quiere decir que no solo Jesús proveyó para la necesidad del momento de esa fiesta, sino que quedó mucho vino para empacar y vender y vivir de lo que quedaba. Dios le va a dar no solo para su necesidad, sino que va a proveer para muchos años más tarde, en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Sigamos los ejemplos. Usted cuando lee la Biblia,
usted encuentra ejemplos para seguir. Escuche bien, ¿cómo aplicamos esta palabra? ¿Quién quiere aplicar esta palabra para su vida? No me oyeron. ¿Quién quiere aplicar esta palabra para su vida? ¿Quién cree en provisión milagrosa? Sigamos los buenos ejemplos de esta boda. Primero, siga el ejemplo de los esposos que se estaban casando. Ellos invitaron a Jesús a la boda. Animo a los que viven en unión libre a que inviten a Jesús casándose por la iglesia. Invítenlo, porque Él es el que puede sacarlos adelante. Sigamos el ejemplo de María. Dirijámonos a Jesús cuando algo va mal en nuestras casas. Ella se dirigió al Señor cuando algo malo sucedía en casa. Sigamos el ejemplo de los siervos, tengamos fe y estemos dispuestos a hacer todo lo que Él nos dice en su palabra. Si somos obedientes, vendrá la bendición. Y sigamos el ejemplo de Jesús. Él mostró su gloria. Nosotros debemos de ver, Él mostró su gloria en una casa. Mostremos lo mejor de nosotros donde vivimos, en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Señor Jesús, queremos que tú seas el invitado principal, no solo en nuestra casa, sino en nuestro corazón. Diga: Señor Jesús, perdona mis pecados. Ven a mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Levante sus brazos la iglesia. Yo te pido, Señor, que la fe no les falte. Aquellos que luchan con deudas, aquellos que luchan con la economía de su casa, Señor, que tengan fe y tú proveas sobrenaturalmente. Declaro los cielos abiertos. Declaro tiempo de milagros. Un milagro sucederá. No tengan temor. En el nombre del Señor Jesús, Dios Todopoderoso, lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Y Señor, pido que les renueves la mente. Levante su mano bien arriba y diga: Señor, renueva mi manera de pensar. Dame la capacidad de soñar. Tú quieres darme siempre lo mejor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Por favor, solo las personas que vinieron por primera vez se quedan de pie.